Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Cuida de quien te cuida. Este es uno de los temas del cual normalmente no es muy fácil hablar, porque así como sucedía en Corinto, muchas de las veces se suele malinterpretar las acciones que se realizan en nombre del Evangelio. Y no es algo sencillo del hablar, porque va implícito lo que un servidor pues también hace, así como el apóstol Pablo, el de propagar el evangelio a las más personas posibles. Y ciertamente surgen muchas preguntas en esta parte de la escritura, puesto que el apóstol Pablo ha hablado mucho hasta estos momentos acerca de su derecho como apóstol de Jesucristo. Pero los de Corinto, por avaricia, por irresponsabilidad, por su mismo pecado, no querían reconocer el apostolado que llevaba Pablo. Haciendo un poquito de memoria en lo que ya hemos leído, en el capítulo 8, pues recordaremos que trata acerca de la idolatría, de las falsas deidades. Y en este capítulo 9, Pablo tratará de nueva cuenta la idolatría, pero en este sentido, la idolatría al hombre y tristemente al dinero. Y ya en el capítulo 10 se trata de las consecuencias de tales idolatrías. Lo que va a tratar el apóstol en este capítulo es la rebeldía que estaban presentando los de Corinto contra el apostolado, puesto que ellos vivían para sus propios deleites. Pero eso sí, no querían y no estaban dispuestos a colaborar en la obra de Dios, ni tampoco sostener a aquellos siervos que trabajaban para ellos y para la obra en cuestión de enseñarles y ayudarles a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, sí seguían a falsos maestros, idolatrándolos, y todo esto sin importar lo que Cristo les había enseñado a través del apóstol Pablo. Por eso el apóstol inicia este capítulo defendiendo su ministerio, declarándoles sus derechos como apóstol de Jesucristo, pero también hace hincapié inmediatamente, y esto para que no lo vayan a tomar a mal o se vaya a malinterpretar, resalta el por qué había renunciado voluntariamente a tales derechos. Y así precisamente él inicia con esta primera parte. El apóstol Pablo declara que es un verdadero apóstol. Ahí en los versos 1 y 2 del capítulo 9 de 1 Corintios, él hace una pregunta, inicia así: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? Él les dice: ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado dice: sois vosotros en el Señor. Así es que uno de los argumentos que más usaban los falsos maestros para destruir el ministerio del apóstol Pablo consistía en decir que él no era un verdadero apóstol de Jesucristo porque no había estado con Jesús durante su ministerio terrenal. Y precisamente por eso pues Pablo hace ciertas preguntas que van directamente para apoyar su apostolado. Él precisamente dice: él es un apóstol porque vio a Cristo, quien lo comisionó. Esto lo podemos ver cuando él declara su conversión ahí en Hechos capítulo 9. Y también precisamente por eso él hace una pregunta, y el apóstol muestra su trabajo. Ellos son su trabajo, la muestra de que él ha hecho labor de evangelismo, que ellos son los que han recibido el evangelio y lo han aceptado. Y entonces por eso dice el apóstol Pablo: ustedes son el fruto de mi trabajo. Y ante la declaración en contra del apóstol Pablo, precisamente por eso él preparó una defensa contra sus opositores. Pablo va a dar sus propios argumentos para sustentar su derecho.
de ser sostenido como un verdadero apóstol de Cristo. Primero, Pablo resalta sus derechos. Su derecho, él dice, pues a comer y a beber. Él hace la pregunta en el verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer? O también el derecho de casarse. El verso 5 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y también su derecho, dice, de no trabajar en otra cosa que no sea el de predicar. El verso 6 dice el apóstol Pablo, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Por eso Pablo, precisamente para resaltar sus derechos, usa ilustraciones para explicar sus derechos legítimos. En el verso 7, el apóstol Pablo dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Entonces trata de hacer conciencia con ellos, y el apóstol Pablo les dice, ninguno es soldado pagando sus propios gastos de ir para acá, de sus municiones, de su armamento. O también por eso les dice, ninguno planta una viña y se va y no cosecha y no come de su mismo fruto. O también dice, ninguno apacienta un rebaño o lo lleva, lo cuida, lo pone en los pastos verdes, les da agua para no beber de su misma leche. Ahí es donde Pablo usa las escrituras en el aspecto precisamente espiritual. Y se ve en esta necesidad porque la gente tenía, pues ciertamente la necesidad de una base bíblica para que vean que el sustentar al apóstol o a quien trabajaba para ellos no es una invención, no es un antojo o se lo sacó de la manga el apóstol Pablo, y les trae a la memoria lo que Dios había establecido precisamente para el cuidado de la tribu de Leví, quienes no tenían heredades como los demás, no tenían tierras u otros trabajos, más que el servicio a Dios en todo lo que se refería en el tabernáculo y ya después pues en el templo de Dios. Y lo podemos leer, o ustedes lo pueden leer ahí en Números capítulo 18, versos del 8 al 24. Pero el apóstol dice, Dios no tiene tanto cuidado de los bueyes como de sus siervos. Ahí en el verso 9 y parte del verso 10 dice el apóstol, porque en la ley de Moisés es escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado Dios de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y dice el apóstol, pues por nosotros se escribió, por los que trabajamos, dice el apóstol. También él dice, la esperanza de recibir los frutos está implícita en todo el trabajo que uno hace. Dice el apóstol ahí en el verso 10, en la segunda parte del verso 10, porque con esperanza, dice, debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Y por eso el apóstol trata de llegar a la conciencia, no solo son palabras infladas o tratando de llegar a los sentimientos, sino a la razón. Y por eso hace una pregunta y él dice, ¿será demasiado si cosechamos lo material nosotros cuando de nuestra parte, dice, hemos sembrado lo espiritual? Ahí el verso 11 dice, el apóstol Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Ahí es donde el apóstol Pablo va tratando de ayudarlos a entender. Pablo no quería poner tropiezo, pero eso no significa que porque no lo usara no lo merecía. Por eso el apóstol quiere ayudarles a entender por qué predicaba Pablo, por qué. Y Pablo había sido cuestionado y hasta difamado sobre sus motivos de servir en el evangelio. Le acusaban de que solo buscaba lo material de las personas.
Y los corintios tenían una mentalidad muy, muy débil. Por eso Pablo había decidido no pedirles sustento. Pero ¿cómo salía entonces él adelante? Y la escritura nos dice, él mismo les dijo ahí en 1 Corintios 4:12, trabajando con mis manos. Él dijo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Pero también dice, como testimonio, recibimos ayuda de otras iglesias. Ahí en 2 Corintios 11:8-9, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui, dice, carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Para el apóstol Pablo, su mayor galardón no era el que lo vieran como un gran maestro, tampoco que lo pusieran en un pedestal, ni aun que le dieran todo cuanto tuvieran. Su mayor recompensa era ver las almas perdidas, rendidas a los pies de Cristo. Esa era su mayor recompensa. Ver las almas buscando al Señor. Pero, dice el apóstol Pablo, también hay una necesidad de parte. Dice el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Por eso es importante. Necesitamos cuidar a quienes nos cuidan espiritualmente. Dios les bendiga.